Hay lugares que conservan la memoria de quienes los habitaron, lugares donde todavía parece escucharse el eco de una conversación, de un piano o de una melodía. Hoy he viajado hasta Koschwitz por segunda vez, una pequeña ciudad de Sajonia, Alemania, para mostrarles uno de mis lugares favoritos en el mundo, Villa Teresa. Soy Andreina Gómez y les doy la bienvenida al primer episodio de Hablando de Teresa Carreño, Villa Teresa, Koschwitz, Alemania. Esta es Villa Teresa. Fue construida en 1873 como una elegante villa de estilo neo-renacentista. Pero su historia cambió por completo cuando en 1892 se convirtió en el hogar de dos de los músicos más importantes de su tiempo, la pianista venezolana, compositora Teresa Carreño y el compositor y pianista alemán Eugene de Albert. Durante 4 años esta fue su casa. Aquí vivieron con sus hijos, aquí ensayaban, aquí componían, aquí preparaban sus giras por Europa y América. Aquí los niños jugaban, mientras Teresa y Eugene desarrollaban una intensa actividad artística. E incluso Eugene de Albert llegó a construir un pequeño pabellón dentro del parque de la casa para poder componer en silencio cuando la casa estaba llena de vida. La relación de Teresa Carreño y Eugene de Albert fue muy apasionada como compleja desde sus inicios. Ambos eran artistas extraordinarios con carreras internacionales y personalidades muy fuertes. En 1895 el matrimonio terminó en divorcio. Teresa Carreño se trasladó a Berlín para continuar su carrera como pianista y compositora, mientras Eugene aceptó un importante cargo musical en Weimar. Un año después, la villa fue adquirida por el empresario suizo Paul Julius Matter. Los nuevos propietarios transformaron completamente la villa. Construyeron una gran terraza, una torre de agua con mirador, un jardín de invierno, un molino de viento y ampliaron el parque con un estanque. Pero en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, la historia volvió a cambiar. La casa pasó a manos de la ciudad de Koschwitz y en 1968 fue dividida en apartamentos para 6 familias. Poco a poco el parque se deterioró y muchas de sus esculturas desaparecieron. Parecía que la memoria de Teresa Carreño y Eugene de Albert estaban destinadas al olvido. Pero la historia no terminó allí. En 1995 nació la Asociación de Amigos de Villa Teresa. Su objeto era rescatar este lugar y preservar la memoria de Teresa Carreño, Eugene de Albert y su entorno artístico. Gracias al trabajo de esta asociación y el apoyo de muchas instituciones, entre 1999 y 2002, la villa fue completamente restaurada. Hoy funciona como un museo, centro de música de cámara y un espacio para conciertos, conferencias e investigaciones. Para mí, llegar hasta aquí tiene un significado muy especial. Después de muchos años investigando la vida y obra de Teresa Carreño, poder recorrer los espacios donde vivió, donde trabajó y donde compartió parte de su vida familiar es una experiencia profundamente conmovedora, ya que es parte de esta investigación de mi documental cinematográfico Teresita y el piano, que está
en producción desde el 2016 y en investigación desde el 2010. Villa Teresa no es solamente una casa histórica, es un lugar donde la memoria sigue viva. Luego de haber compartido con ustedes este marco histórico de la Villa Teresa, es importante resaltar algo. Todos los seguidores de este podcast, muchos conocen la vida de Teresa Carreño y otros estarán llegando por primera vez. Entonces es importante recordar que Teresa Carreño nació en 1853 en Caracas y a la edad de 6 años aproximadamente emigra con su familia a los Estados Unidos, y desde ese momento comienza todo un recorrido en la vida de Teresa Carreño y a construir diferentes etapas en su vida musical, en su trayectoria musical, en su avance como artista, como pianista, como compositora. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ahora la pregunta es, ¿por qué Alemania? ¿Por qué Villa Teresa? Ya hemos visto en estas referencias históricas anteriores. Ella llega a Alemania en 1889 y posterior a su llegada conoce a Eugene de Albert, que es un pianista alemán, 12 años menor que ella, y ellas se enamoran apasionadamente y se casan. Y por esta razón, él compra esta casa allí en Coswig, cerca de Dresde, donde era usualmente otro de los centros culturales más importantes de la música de ese momento, y donde él trabajaba, y ella también, por supuesto, presentaban conciertos allí regularmente. Entonces la casa quedaba en un lugar privilegiado, cerca de este espacio, también cerca de Berlín, porque es a 2 horas y media de Berlín en tren. Entonces era como un punto genial en un lugar, en una ciudad pequeña como es Coswig, más como relacionada con el campo, que les daba como un lugar de paz. Entonces, ¿cómo llega Teresa Carreño allí? Cuando ella llega a Alemania, llega en 1889, después de haber pasado toda su etapa de niña prodigio, después su proceso de una segunda migración a Francia, luego de la migración a Francia a Inglaterra, conocer su último mentor, hacer su propio nombre, su propia marca, digamos, de sonido musical de la época, la Carreño, y así sucesivamente. Pero la vida de Teresa Carreño, hay que decirlo muy claramente, tuvo muchos altos y bajos dentro de todos estos procesos de crecimiento como artista, como intérprete, como compositora. Su vida personal tuvo muchísimos altos y bajos, también teniendo en cuenta que Teresa Carreño fue sostén de familia desde prácticamente los 8 o 9 años de edad. Entonces, todo esto hacía que ella no llegase a Alemania. Siempre se le había dicho, siempre se le había recomendado, ya cuando ella había pasado ya de los 20, 25 años de edad y que ya tenía un nombre fuerte con las giras que hacía en Estados Unidos con ópera, también sus giras de interpretaciones en piano, con sus discípulos en los Estados Unidos. Se le decía, mira Teresa, tienes que ir a Alemania, en Alemania van a valorar muchísimo tu arte, tu talento, tu forma de tocar el piano, tu técnica. Entonces la vida la llevas en 1889, cuando finalmente llega, hace un grandísimo debut el 18 de noviembre en la Sinakademie de Berlín, junto a la Filarmónica de Berlín, dirigida por Gustav Rockel. Hace un concierto donde la gente quedó absolutamente extasiada, la crítica quedó completamente extasiada. O sea, hay reseñas y fuentes históricas que señalan que la gente, Teresa Carreño tocaba, por ejemplo, el concierto, que fue el concierto majestuoso con el que abrió su debut en Alemania, fue el concierto de la menor Op. 16 de Grieg, lo cual hizo que la gente se volviera eufórica. Le pegaban, hay reseñas de esto, que le pegaban con los zapatos a
al piso de la euforia como aplaudiendo, ¿no? La declaran la valquiria del piano con esa ferocidad que toca, con esa fuerza que solamente ella podía ejercer en esas obras que interpretaba de otros artistas, de compositores de la época. También tocó en esa noche, en parte de su repertorio también fueron obras de Schumann, fueron obras de Linz, y bueno, desde allí ya Teresa Carreño disparó absolutamente su carrera y se consagra como una artista, ya se establece como una artista internacional de la época. Hernán Wolf fue el responsable que tenía, este hombre tenía una empresa de producción de conciertos y era como el que manejaba diferentes artistas más reconocidos de la época, que también manejaba era manager de su esposo, posteriormente su esposo Eugene de Albert, y bueno, algunas crónicas y también fuentes documentales señalan que a través de esa relación con su manager ella conoce y se acerca a Eugene, ¿no? Entonces el señor Wolf la representó a ella, ya de allí Teresa se radica primero en Berlín, se radica primero allí, conoce, como ya lo vimos anteriormente, a Eugene, se van a la Villa Teresa y aquí establecen una vida ya familiar. Entre lo familiar y lo artístico, ella tiene sus dos hijas menores, a Eugenia y a Herta en esta casa. También, bueno, hay datos también históricos de su esposo tenía ciertas particularidades, era un poco excéntrico. Señalan que tendrían también un huerto sobre el jardín en la parte de atrás, que es muy hermoso, como ya lo vimos, aunque ahorita está reformado. Antes no tenía ese estanque como tal de agua, eso lo reformaron después cuando vino el siguiente dueño, quien le vendieron la casa al suizo Julius Matter, y ellos tenían allí unos huertos donde sembraban su propia comida, donde tenían plantas medicinales, usaban ropas como holgadas dentro de la casa, como que blancas, que no fuesen confeccionadas con industriales, como hábitos como muy naturistas, para aquel entonces, ¿no? Ellos eran la pareja del momento, definitivamente, en Alemania, además que representaban una multiculturalidad y una vanguardia para su época que superaba todos los límites de lo creíble. O sea, Teresa era latinoamericana, de un país en Venezuela, después había vivido en los Estados Unidos, después había vivido en Francia, en Inglaterra, había girado por el mundo, ahora estaba aquí con este pianista, digamos, el emergente, el joven de la época, el famoso de la época, Eugene de Albert, que Teresa Carreño le llevaba 12 años, entonces eran como dos personalidades muy importantes, también por supuesto por su contribución a la música y a la composición y a la interpretación. En esta casa, en Villa Teresa, ellos componían obras. Teresa planificaba sus giras artísticas por diferentes partes del mundo, perfeccionaba sus técnicas, preparaba esos grandes repertorios que incluían a Schumann, a Linz, a Grieg, a Mendelssohn, Chopin, impresionante. Entonces todo lo que esta casa recoge como es simplemente parte de una memoria y de un legado que dejaron estos dos artistas en Cosby. Hay que recordar también que en 2017 la Asociación de Amigos de Villa Teresa hace una alianza institucional con la alcaldía, el ayuntamiento de Cosby, y los archivos que ustedes están viendo aquí en este podcast, que están en el segundo piso de la Villa Teresa actualmente, que es como un área de museo. Esos archivos, la gran mayoría ya son copias de los originales y solamente quedan algunas de las partituras. Está el Kleiner Walzer, Mi Teresita, una de las publicaciones de Teresa originales. Hay otra parte del archivo de fotografías familiar también originales, pero es muy poco.
la mayoría de todo este archivo yo tuve la dicha de tener acceso en 2014 cuando visité por primera vez la Villa Teresa, investigando sobre mi documental cinematográfico de ella, Teresita del Piano, y tuve acceso al archivo que estaba completo. Hay cartas, catálogos de las diferentes partes donde ellos tenían conciertos de manera individual, de sus conciertos tanto de Eugene de Albert como de Teresa, como los conciertos porque ellos hacían a dos pianos, ellos hacían conciertos a dos pianos, una cosa extraordinaria. Esos catálogos están allí, recortes de prensa, referencias, reseñas musicales, fotografías familiares, archivo de cartas, por supuesto, de Teresa Carreño, escritas en un alemán, en un excelente alemán. Teresa Carreño, por Dios, sabía como 5 idiomas, era una cosa impresionante. El nivel de Teresa siempre reinventarse, de nunca ver, oh mira, hay un obstáculo, no, lo venzo, sabía inglés, sabía francés, sabía alemán, sabía por supuesto español porque era su idioma latino y superaba todas esas barreras y era una cosa impresionante la vida de cómo Teresa superó siempre todos los conflictos y todos los obstáculos en su vida para llegar al éxito. Y eso se recoge allí en la Villa Teresa, en estos archivos. Son maravillosos, son extraordinarios. Yo voy a dejar aquí en la descripción de este podcast, quien desee o necesite indagar sobre archivo, los links del Conti de la ciudad donde se encuentra la biblioteca, donde están las referencias históricas de las cuales he dado hoy datos para hablar en este podcast de la Villa Teresa. La referencia principal bibliográfica que es un libro que está en español, está en libre acceso, no sé si en inglés, tendría que revisar, el de Marta Miliniski, quien fue su última discípula, quien con ella escribió sus memorias antes de Teresa morir. El libro que escribió con Marta Miliniski, más referencias bibliográficas que puedan aportar o quien las quiera investigar. Y también voy a dejar los nombres de del primer repertorio que Teresa Carreño preparó para los primeros 6 meses de gira en Berlín. Yo tengo el archivo de la Filarmónica de Berlín completo de todo lo que hizo Teresa Carreño, y es algo muy curioso cuando investigamos del año 2013 al 2017, que estuvimos buscando incansablemente el primer cartel de la primera presentación de Teresa, y conseguimos un cartel que reseña el concierto con el mismo orden de las obras que Teresa Carreño interpretó la noche que ella debutó, que fue el 18 de noviembre, el del 20 de noviembre con Gustav Frökel, que es el director de la orquesta que dirigió la Filarmónica esa noche, y nos sale el nombre de la Carreño. Nunca hemos encontrado el cartel de la primera noche de debut, pero sí tengo toda la secuencia completa de los siguientes carteles. Ya tendremos otro episodio de aquí de Hablando de Teresa Carreño para conversar un poco más profundo sobre archivo, con especialistas en archivología que llevan el archivo de Teresa en Caracas y en otras partes también del mundo que han investigado su archivo. Entonces dejo aquí las redes sociales, por favor. Si les gustó este podcast, nos ayudan dando una campanita like, nos ayudan suscribiéndose. Aquí están las redes sociales acá abajo, Hablando de Teresa Carreño Instagram, Hablando de Teresa Carreño YouTube channel, Teresita y el Piano Facebook, Teresita del Piano Instagram, que son las redes del documental que están asociadas al podcast. Y también tenemos nuestra cuenta Patreon para quien quiera suscribirse, que nos quiera dar un aporte, una donación, un apoyo para continuar este trabajo. Estaremos muy agradecidos. Por último, quiero despedirme dando gracias a la audiencia que nos está siguiendo desde el día 1, que es ya, que es hoy, recordando que vamos a hacer el segundo episodio
vamos a tener un segundo episodio con la musicóloga e investigadora Alexa Capera de la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica. Ella tiene una investigación súper interesante de mi Teresita, el Kleiner Walzer, desde el contexto cultural alemán. Una cosa maravillosa. Ella explica en su investigación cómo Teresa hizo esa fusión entre el vals venezolano y el vals de influencia europea, pero especialmente con la rítmica y la métrica alemana, y cómo ella lo fusionó en este gran vals que además fue inspirado en su hija Teresita. Entonces los despido. Ahora se quedan con un ratico más, como esa bitácora de live que hice en vivo cuando estuve hace poco en la Villa Teresa con motivo de visitar la segunda vez por el seminario siguiendo las huellas de Teresa Carreño de Goethe Institut, del Centro de Documentación de Teresa Carreño y el Teatro Teresa Carreño, que llevaron a cabo este seminario internacional donde fui invitada y tuve una ponencia sobre mi investigación del documental Teresita y el piano, y presenté un videoarte y hice unos live para compartir con ustedes por las redes y todo esto. Entonces, es la parte ya final de este podcast. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bueno, buenos días, aquí Andrina Gómez, estamos en Villa Teresa afuera, los Cosby. Estas son las afueras de lo que era la casa de Teresa Carreño aquí en Alemania, a unas 2 horas y media de Berlín. Ya vivió 3 años en esta casa y aquí es donde se está celebrando su seminario. Esta es la entrada y hoy me toca a mí mi ponencia a las 10 de la mañana sobre la historia no contada. Aquí les voy entrando a la casa. Más tarde vamos a tener aquí más posts y historias de mi presentación. Esta es la parte de atrás, ya rapidito. Aquí está la casa. Esto es una villa que compraron, que era un viñal antes que Teresa viviera aquí con su esposo Eugene Albert. Y en la parte de atrás tiene un jardín espectacular que ya se los voy a mostrar. Bueno, siguiendo con las historias, aquí estamos en la parte de atrás. Ahí está el presidente de Villa Teresa. Hello, good morning. How are you? Good, well, we are here. Esta es toda la parte de atrás de la casa, que tiene un jardín espectacular donde Teresa cultivaban plantas medicinales con su esposo Eugene Albert. Eugene Albert, recordemos que era un pianista alemán irlandés que era menor 12 años de Teresa Carreño. Entonces ellos compraron esta casa aquí justo al lado de la ciudad de Dresden, porque en la ciudad de Dresden, en aquel entonces, en 1800, estamos hablando de 1889, era la capital musical de Alemania. Entonces esta casa queda muy cerca y eso hacía que Teresa tuviera una vida mucho más tranquila y práctica, y acá tuvo sus 2 hijas alemanas, por cierto. Esta es la parte de atrás, aquí, que les hice los otros videos en subjetiva. Entonces, esta es la parte de atrás de la casa. Tiene este laguito hermosísimo acá adentro que estamos viendo. Y ellos tenían un jardín de plantas medicinales, porque el tercer esposo de Teresa Carreño era un tipo bien particular. Ellos practicaban como la medicina botánica. Bueno, hay unos cuentos extraordinarios que ya poco a poco les estaré contando de este lugar tan maravilloso. Y nada, vamos a hacer un recorrido por dentro, porque ya luego van a empezar las ponencias del simposio. Entonces me voy a ocupar y no les voy a poder contar nada. Entonces voy a apuntarme rapidito a hacer eso. Y ya después les echo otros cuentos aquí de la casa, más tarde. Bueno, aquí nos encontramos en la parte de arriba de la casa de Teresa Carreño, aquí en Cosby. Estas son las fotografías de la casa cuando Teresa vivió aquí. Esta es una sala principal donde reseñan que aquí ella tenía sus pianos. Aquí se encuentran unos de los personas que quedaron encargadas de la casa
después de que ellos se divorciaron y vendieron la casa. Cronología sobre la vida de Teresa Carreño. Encontramos, esperen, encender una luz aquí, a ver. Ay, como que no hay luz acá arriba. Oh, ya. Como que no. Pero bueno, tenemos una luz natural divina. Esta es parte de todo su museo. Dentro de la casa, sus fotografías. Con archivo, con materiales de archivo que hay sobre Teresa aquí en la casa, de todo lo que ella impactó en el mundo, de los viajes y las rutas increíbles que hacía de conciertos. Este lugar, estas son sus 2 hijas que tuvo aquí en esta casa, alemanas. Este lugar es impresionante, guarda una memoria de ella increíble. Fotografías de sus hijos pequeños, de la niñera también que está por ahí. Acá están sus 2 hijas alemanas, Herta, Eugenia, sus descendientes cuando ya llevaron los restos a Caracas. Es muy completa la archivología que hay aquí, interesantísima, bellísima, en alemán y en español. Está muy bien arreglada. Cuando yo vine aquí hace 12 años, yo estuve en el 2014 haciendo una investigación para el documental Teresita y el piano, que para eso estamos volviendo con este podcast, para reactivarlo después de los 9 años de migración forzada que tuve que vivir. Pues ahora me encuentro aquí, resistiendo como siempre y sin miedo, como Teresa, a hacer las cosas, así sea de poco en poco, pero vamos a ir adelante. Estos son los diarios fotográficos, su hija, las reseñas del concertista de su esposo, la familia de ella que hizo con Eugene, sus amigos, su esposo, Eugene de Albert, y también fotos de personalidades influyentes de la época, como Franz Liszt. Objetivo general para hoy, para mostrar esta ponencia, mostrar el desarrollo del proyecto documental Teresita del Piano como herramienta de recuperación de la memoria histórica y cultural de Teresa Carreño. La metodología que yo utilicé y que aún sigo utilizando viene siendo, por yo ser antropóloga y tener herramientas de cine documental. Mi referencia siempre fue el cineasta francés Jean Rouch, y en esa metodología empecé a buscar personajes. Para aquel entonces, estoy hablando del 2014, de 2013, cuando estaba desarrollando ese proyecto aquí en Alemania, sin ningún tipo de apoyo, nada más Jesús Eloy Gutiérrez ni un dinero que me había dado el Centro de Cinematografía Nacional, ni el Centro, ni el Iberoamericano, Prusiano, nadie, estaba absolutamente con Xavier Agudo, que es mi productor. Ya terminando el evento, acaba de terminar el evento, fue la mañana maravillosa, fue muy rápido, proyecté mi video, un videoarte sobre Teresa Carreño, ya despidiéndome aquí de su casa, de todos sus espacios, y bueno, la próxima oportunidad nos veremos en otros episodios. Estaré compartiendo información sobre todo este evento, entrevistas que hice, apreciaciones, y seguramente tendremos en el canal de YouTube conversaciones con algunos otros artistas que participaron dentro de este importante simposio. Y bueno, aquí seguimos comunicándonos, conversando sobre, hablando sobre Teresa Carreño. Gracias por seguir este día tan maravilloso. Bueno, aquí ya yéndonos de la casa de Teresa Carreño, volveremos pronto. La próxima vez que vengamos ya será parte de un proceso ya de culminación de este documental maravilloso de Teresita y el piano. Acá está el pueblo que Cosby, sus calles en la contemporaneidad. Hoy está siendo un día soleado bellísimo, una maravilla de día. Le decimos entonces a Cosby, le decimos a Villa Teresa, hasta pronto Villa Teresa, hasta pronto, volveremos. Siempre volveremos al lugar donde fuimos y somos felices.